Capítulo 11. Horripilante 100 pies con cara humana. Un olor fétido inundó el aire. Una ráfaga de viento barría las hojas secas del suelo, mientras el hedor espeso y asqueroso rodeaba la jungla en un abrir y cerrar de ojos. Algunos estudiantes no pudieron soportar la intensidad del olor y cayeron de rodillas, vomitando. Una gran bestia salió lentamente de la parte posterior de una enorme roca. Si se le daba un vistazo, parecía tener 4 o 5 metros de largo, con extremidades gruesas que hacían crujir las hojas secas del suelo al pisarlas. Las extremidades de la bestia estaban cubiertas de pelaje blanco y sus uniones eran retorcidas e irregulares. Su cuerpo estaba cubierto por un grueso caparazón verde, que parecía una roca cubierta de algas, pero lo que más los horrorizaba eran las cabezas cortadas de personas que se alineaban en el caparazón. Entre los huecos en el caparazón había un pus amarillo, que ocasionalmente brotaba. En algunas partes, estaba incluso medio seco, con hojas y tierra pegada. Algunas de las cabezas que estaban unidas a su cuerpo probablemente habían estado allí durante mucho tiempo y parecían carne seca y curada. Otras cabezas, sin embargo, estaban frescas y goteaban sangre, tenían ojos grandes y una mirada fija. Aylan casi rompe a llorar. Reconoció a quién pertenecía esa cabeza. Era la cabeza de su furioso con negro. Sintió una mezcla de dolor y tristeza. Después de todo, el furioso con negro había costado una fortuna. Tanto como un automóvil antes del cataclismo. Lo había comprado hacía solo 2 días, y ahora estaba muerto. Su padre seguramente le daría un gran regaño al regresar a casa. Los gritos de este horroroso 100 pies gigante sonaban como el llanto de un niño. ¿Podría ser esto un horripilante 100 pies cara humana? Pensó Gao Peng mientras de repente recordaba lo que el maestro había dicho en clase. Había mencionado como un ejemplo negativo de cómo se formaron los monstruos, y el ejemplo del horripilante 100 pies cara humana fue significativo. También era un monstruo que tenía características fácilmente identificables, ya que era raro encontrar un monstruo de bajo rango que fuera tan horrible y repugnante. Según lo que se sabía al respecto, el horripilante 100 pies cara humana fue el resultado de una repentina mutación maligna. Originalmente, se suponía que era una variante de 100 pies gigante. Debido a la gran cantidad de muertes que hubo durante el cataclismo, ciertas áreas quedaron con pilas de cadáveres que no fueron atendidos a tiempo durante los primeros períodos después del cataclismo. Estos 100 pies gigantes estaban prosperando y mutaban fácilmente. Debido a la gran cantidad de cadáveres disponibles, algunos 100 pies gigantes mutaron al alimentarse de cadáveres durante un largo periodo de tiempo, e incluso desarrollaron el espantoso hábito de adornar sus cuerpos con las cabezas de sus presas. Los horripilantes 100 pies cara humana preferían las cabezas de las especies de primates, posiblemente porque inicialmente se alimentaban de cuerpos humanos. Según los investigadores, el comportamiento de usar las cabezas servía para ahuyentar a los depredadores naturales y otros competidores. Esto se debía a que, aparte del veneno que originalmente poseía, la única otra defensa que tenía el horripilante 100 pies cara humana era su gran tamaño corporal. Los adultos pueden crecer hasta una longitud de 5 a 6 metros, pero, en la naturaleza, eso solo cuenta como una criatura de tamaño mediano. Todo el mundo tenga cuidado. Pase lo que pase, no se acerquen demasiado al horripilante 100 pies cara humana. Puede escupir veneno de su boca a un alcance de más de 10 metros. Su veneno tiene un fuerte efecto corrosivo y es también muy repugnante, dijo Muron Kyuye, con el ceño fruncido. Ella tampoco estaba en las mejores condiciones, ya que era la primera vez que se había encontrado con un monstruo tan salvaje y perverso. El horripilante 100 pies cara humana solo tiene otro método de lucha aparte de escupir veneno: aplastar a su presa con su tamaño relativamente grande. Todos estaremos bien, siempre y cuando no nos acerquemos demasiado. El horripilante 100 pies cara humana no se mueve muy rápido. Por lo general, se esconde debajo de una roca grande o en una cueva, y espera a que su presa se acerque. Pero, para estar seguros, debemos retroceder unos pasos, afirmó Gao Peng con calma, antes de dar 2 cuidadosos pasos hacia atrás. El señor Zhang había repasado las debilidades del horripilante 100 pies cara humana en clase antes, y también estaba escrito en sus libros de texto. Pero nadie sabía si el horripilante 100 pies cara humana había desarrollado nuevas habilidades, o si existían lagunas en el conocimiento existente sobre él. Gao Peng no estaba dispuesto a apostar la seguridad de su vida por meras palabras e imágenes en papel. El hecho de que la multitud hubiese retrocedido pareció permitir que el horripilante 100 pies cara humana se relajara un poco.
Después de todo, en su lista de presas, los humanos eran uno de los más deliciosos de la misma forma que un tiburón sería menos cauteloso con los humanos después de probar la carne humana, un tigre que ha comido carne humana, naturalmente, colocaría a este nuevo organismo en su lista de presas. Los ojos del horripilante cien pies cara humana se iluminaron al ver a la opresiva multitud de humanos retroceder 2 pasos. Dio 2 pasos experimentales hacia adelante antes de detenerse, con su antena en alto y erguida en precaución. Inmediatamente, vio a la multitud de humanos retroceder otros 2 pasos. Esto tranquilizó su mente. Ya no tenía que preocuparse. Comenzó un loco escándalo, pisando las hojas secas debajo de él y haciéndolas crujir continuamente. Con cada movimiento de su cuerpo, las cabezas humanas y la cabeza del furioso con negro avanzaban. Los ojos huecos del horripilante cien pies cara humana miraban directamente a la multitud que tenía delante, como si se rieran de ellos desde las profundidades del infierno. El horripilante cien pies cara humana salió de la parte posterior de la enorme roca, revelando todo su cuerpo. Se abrió paso hacia la multitud triunfalmente, arrogante, haciendo constantemente ruidos que sonaban como un llanto infantil. Se movía como un propietario patrullando su propiedad, como si nada tuviera derecho a detenerlo. Nombre del monstruo. Horripilante cien pies cara humana. Nivel del monstruo. Nivel 12, élite. Grado del monstruo. Normal. Atributo del monstruo. Cadáver / veneno. Condición del monstruo. Lesiones menores, arrogante. Debilidad del monstruo. 1, luz. 2, fuego. Tipo luz y tipo fuego. Cuando Gao Ben se enfocó en estas 2 palabras, de repente se desvanecieron, como si una onda las atravesara. Una nueva línea de palabras apareció de repente debajo de ellas. Métodos para contrarrestar. 1. Ataque de tipo ligero, capaz de infligir daño adicional al horripilante cien pies cara humana. 2. Luz brillante, capaz de causar un fuerte efecto de aturdimiento en especímenes juveniles. La exposición a largo plazo puede llevar a una variante mutante. 3. La luz mandrake en polvo se puede usar como un repelente poderoso que puede causar lesiones devastadoras. Había mucho más abajo, pero solo esto fue suficiente para sorprender a Gao Ben. Mucha de esta información ni siquiera había sido mencionada en los libros que él había leído. Tal vez, ciertos libros habían tomado selectivamente algunos de los métodos, pero la mayoría de estos definitivamente eran nuevos datos que Gao Ben nunca había visto antes. En este momento, sin que nadie se diera cuenta, grandes mantis comenzaron a aparecer una a una en las ramas de los árboles. Estos eran los familiares estándar utilizados por la Agencia de Protección Escudo Azul, la mantis del diablo. Solo por las estadísticas de la mantis del diablo, cada una de ellas debería poder despachar fácilmente al horripilante cien pies cara humana. En este momento, el cielo ya estaba oscuro y solo unas pocas manchas de luz brillaban en el bosque. Junto con las luces parpadeantes de las antorchas, estas mantis del diablo se mezclaban perfectamente en la oscuridad. Gorrión troglodita. Gritó de repente Muron Kyuye. El pájaro de alas plateadas, que se posaba silenciosamente en los árboles, de repente se sumergió en un destello de plata. Antes de que el horripilante cien pies cara humana pudiera reaccionar, había pasado volando por la espalda del cien pies. Cortó una de las cabezas de su espalda y salió volando. Grandes cantidades de pus amarillo comenzaron a fluir del corte en la espalda del horripilante cien pies cara humana. El pus se hacía más grueso a medida que salía, pasando de un amarillo pálido a un amarillo oscuro. Este líquido espeso cubrió toda la herida y la tapó. El horripilante cien pies cara humana dejó escapar un grito de luto y escupió un líquido negro viscoso hacia el cielo. Se perdió por completo. El líquido que aterrizó en el suelo corroía las hojas secas, dejando escapar una nube de humo blanco. Capítulo 12. ¿Estás en una fiesta infantil? El pájaro de alas plateadas se convirtió en un destello plateado al correr por el bosque. El muy pesado cien pies solo podía ser el objetivo. Abrió su boca gigante, rugiendo para intimidar al destello plateado sobre su cabeza. El pájaro de alas plateadas no fue afectado en absoluto. El destello plateado se abalanzó sobre el horripilante cien pies cara humana, salpicando sangre por todo el suelo. La herida del horripilante cien pies cara humana se hizo cada vez más intensiva. Finalmente, no pudo soportar ese consumo tan violento. Se dio la vuelta llorando, corriendo hacia el fondo de la roca. Al ver esto, el pájaro de alas plateadas aceleró la frecuencia de ataque. Con astucia, se apareció frente a los ojos del cien pies. Levantó su cuerpo mediano, y hizo una forma de... Cuando el pájaro de alas plateadas volvió, el horroroso cien pies de cara humana saltó de repente, como si un arco firme fuera empujado de un tirón. ¡Bang!
El pájaro de alas plateadas fue azotado por la cola del ciempiés, como si fuera golpeado por un bate de béisbol. Inmediatamente, la cola del ciempiés se fracturó, y abundantes líquidos espesos, negros y amarillos, se derramaron desde la herida sobre el pájaro de alas plateadas. El pájaro de alas plateadas fue empujado por el chorro. Dio un grito lastimero y cayó pesadamente al suelo. El horripilante ciempiés cara humana se arrastró rápidamente hacia el ave, el enorme y espeso líquido aún brotaba de su cola. El líquido manchó el suelo y se veía extremadamente aterrador. El pájaro de alas plateadas quería volar, pero sus plumas estaban firmemente pegadas por pus amarillo, no podía extender sus alas en absoluto. Algunas plumas ya habían sido corroídas por el líquido negro. El horripilante ciempiés cara humana estaba en el mismo nivel, 12, que el pájaro de alas plateadas, lo que significaba que eran casi iguales en cuanto a niveles de evolución. Además, el pájaro de alas plateadas era calificado como excelente, el cual era un grado más alto que el grado normal del ciempiés. Era absolutamente inesperado que el ciempiés de grado normal ganara la batalla. La victoria nunca se decidía por grados o niveles. La experiencia de combate y el entorno geográfico también eran bastante influyentes. Ahora, Gao Peng tenía un mejor entendimiento sobre eso. Este ciempiés era muy decisivo. Al principio, cuando intentaba contraatacar, siempre fallaba. Así que luego simplemente se escapaba para ahorrar esfuerzo. Luego, cuando su enemigo se aflojaba un poco, rápidamente decidía regalar una parte de su cuerpo para realizar un ataque mortal. Dazi miró, alertada por el horripilante ciempiés cara humana, que estaba siseando para provocar. El horripilante ciempiés cara humana se detuvo y vislumbró a Dazi, así como también a Gao Peng, quien sostenía a Dazi en sus brazos. Luego, se dio la vuelta, los ignoró y se arrastró hasta el pájaro de alas plateadas. Muron Kyuye se tapó la boca con la mano y las lágrimas cayeron por su rostro. El pájaro de alas plateadas la había estado siguiendo durante 2 años. Aún recordaba el primer día que trajo a casa cautelosamente a Gorrión Troglodita. Era solo un tierno pichón, que cantaba en sus brazos. Durante los últimos 2 años, ella siempre lo sacó para entrenar. Luchando en los suburbios, luchando en el campo. Ella lo vio crecer, poco a poco, como si fuera su propio hijo. El pájaro de alas plateadas se tendió débilmente en el suelo, girándose hacia Muron Kyuye. Sus ojos estaban llenos de emoción. Está bien, ya es suficiente. Es como ver una telenovela. El capitán negó con la cabeza. Como si recibiera una orden, una rama en la periferia se tambaleó ligeramente. Una sombra brilló en el aire. Algo silbó por el bosque con un grito agudo. ¡Wosh! El cuerpo del horripilante ciempiés cara humana se puso rígido. Su cabeza fue arrojada hacia el cielo. La cabeza giró en el aire, luego, cayó al suelo. Hubo una pausa. Entonces, una gran cantidad de sangre brotó desde el cuello roto. El tiempo se congeló. Una figura delgada apareció gradualmente en el suelo del bosque, con los brazos cruzados, y sus largos brazos con forma de cuchillo brillaron con una tenue luz púrpura. Nombre del monstruo. Variante de la mantis del diablo. Nivel del monstruo. Nivel 20, Elite. Grado del monstruo. Perfecto. Nivel 20 Elite, calidad perfecta. Cumplía todos los requisitos para convertirse en un monstruo líder. Subir a líder era solo un problema de tiempo. Un nivel más, y podría convertirse en un monstruo líder. Tan fuerte. La mayoría de los estudiantes de la clase se quedaron mirando celosamente a esta aterradora mantis del diablo. A sus ojos, el pájaro de alas plateadas ya era un familiar fuerte, y el horripilante ciempiés cara humana, que derrotó al pájaro, también era formidable. Pero incluso un ciempiés tan poderoso había sido asesinado por la mantis del diablo. ¿Es esto un líder familiar?, preguntó un estudiante, boquiabierto. En realidad no, pero se parece. Chenan Qiao miró atentamente a esta variante de la mantis del diablo. Mirando hacia un lado a Ai Lam Yu, quien perdió el juicio, Chenan Qiao le dio una palmadita en el hombro y le dijo: «Ay, no estés tan triste». Pensando por un momento, Chenan Qiao dijo: «Le pediré a mi papá que busque un nuevo bebé que se familiarice contigo la próxima vez que vaya a trabajar. Gracias». Ai Lam Yu frunció los labios, con lágrimas en los ojos. «No es nada. Somos hermanos». Chenan Qiao se rió entre dientes. «Sí, hermanos». Gao Peng se dio la vuelta, en silencio. Se dio un abrazo, solo para sentir que su espalda estaba cubierta de piel de gallina. Pero, en su corazón, sintió algo diferente. ¿Hermano que era un hermano? Gao Peng estaba confundido. Después de que sus padres murieron, los familiares rara vez venían a visitar. Su amado abuelo también había desaparecido. Cuando ocurrió el cataclismo, el abuelo estaba de vacaciones en la isla extranjera que compró.
Era casi imposible que sobreviviera. No necesito hermanos. Los tengo, eso es lo suficientemente bueno. Cuando Gao Peng miró a Dazi en sus brazos, una sonrisa apareció involuntariamente en su rostro. Dazi levantó su somnolienta cabeza, con sus antenas volando en el aire. Estaba en los brazos de Gao Peng, lánguidamente, moviéndose hacia adentro con confianza. No te muevas, apenas puedo sostenerte. Gao Peng puso a Dazi en el suelo, respirando pesadamente. Este tipo era demasiado pesado. Aunque pasaba desapercibido, tenía al menos 2 metros de largo y pesaba más de 100 libras. Después del accidente de Ai Lam Yu, los otros estudiantes estaban en alerta. No permitían a sus familiares correr. Gao Peng se agachó en el suelo, acariciando el exoesqueleto de Dazi. Su frío exoesqueleto era duro como el hierro. Gao Peng recogió una piedra y luego se enderezó, entrecerró los ojos y miró hacia la distancia. Arrojó la piedra al aire. A su lado, sintiéndose conectado con Gao Peng, Dazi salió volando. La velocidad del 100 pies no era lenta entre los monstruos del mismo tamaño. En un abrir y cerrar de ojos, estaba a unos metros. En el último segundo, saltó hacia adelante, con el cuerpo encogido. Entonces, de repente, se sacudió. Sus dientes afilados se apretaron, dirigiendo la piedra hacia su boca. Dazi rápidamente corrió y escupió la piedra en la palma de la mano de Gao Peng, sacudiendo sus antenas como si reclamara crédito. Gao Peng le dio una palmadita en la cabeza como recompensa. ¿Estás en una fiesta infantil? Una voz surgió de un árbol a su lado. Gao Peng se dio la vuelta y se dio cuenta de que el capitán del equipo de seguridad de Escudo Azul estaba agazapado en una rama, mirándolo con gran interés. No. Estoy entrenando la velocidad y precisión de Dazi. Gao Peng levantó una ceja. Puff. Gao Peng se aseguró que escuchara este resoplido. Disculpe, es solo que su método de entrenamiento es como jugar en casa, lo cual es muy gracioso. El capitán le dio unas palmaditas en la cara. Se reía demasiado y se ponía rígido. Para ser honesto, tu método de entrenamiento es como un juego de niños. Aburrido y una pérdida de tiempo. El capitán negó con la cabeza, mirando con atención a Gao Peng. Nunca debes entrenar a un familiar real de esta manera, especialmente cuando tu familiar es un feroz 100 pies de lomo violeta y garras amarillas. Estás desperdiciando su potencial. Entonces, ¿qué debería hacer? Los ojos de Gao Peng se iluminaron de repente. Capítulo 13. Tío Liu. Los 100 pies tienen una naturaleza viciosa. Si quieres entrenarlos, debes seguir permitiéndoles cazar y matar presas. Además, debes darle carne fresca en cada comida para mantener su ferocidad. Solo así podrá desatar sus capacidades completas de batalla. El capitán de seguridad intentó saltar de la rama en la que estaba parado después de decir esto. Pero después de ver qué tan alta estaba la rama, terminó bajando lentamente con sus 4 extremidades. Toda la pretensión de su frío ser de repente desapareció. ¿Sabes cómo entrenar a los 100 pies? Preguntó Gao Peng con suspicacia. Este capitán de seguridad, que lucía una barba de carne de cordero, no parecía un experto en el entrenamiento de monstruos. Oye, mocoso, no vayas por ahí mirando a los demás con superioridad. Entrené a mi mantis del diablo por mi cuenta. El capitán de seguridad extendió su mano derecha. De la nada, una mantis del diablo apareció repentinamente a su izquierda, medio arrodillada en el suelo, con su fuerte pecho subiendo y bajando a medida que respiraba. Pero hay especializaciones en todo tipo de industrias. Me especializo en prácticas de entrenamiento, pero eso no significa que sea un experto en entrenar a los 100 pies. Si realmente quieres convertir a este 100 pies en una máquina de matar, tendrás que encontrar un experto en ese campo. Todo lo que puedo darles son algunos consejos y sugerencias, dijo el capitán de seguridad, con una cara larga. Gracias, señor, dijo Gao Peng mientras asentía, agradecido. Señor, ¿sabe de algún experto en entrenamiento de 100 pies dentro de la ciudad de Chang'an? Preguntó Gao Peng. El capitán de seguridad se quedó atónito por un momento. Era la primera vez que alguien lo llamaba señor. Esta forma de dirigirse a él lo hacía sentir un poco raro. Después de un momento de silencio, dijo. Hay muchas potencias famosas con familias de tipo 100 pies en la ciudad de Chang'an, pero como, de por sí, sus familiares 100 pies son fuertes, solo una de ellas es conocida por volverse tan fuerte en base a sus métodos de entrenamiento. El capitán de seguridad lanzó una mirada imponente y dijo. El jefe del dojo de 5 venenos, Cao Jinyan. Pero Cao Jinyan es un solitario conocido. Es difícil para la mayoría de las personas acercarse a él. Aparentemente, toda su familia murió trágicamente durante el cataclismo. Desde entonces, ha desarrollado una personalidad irritable.
Es un tabú mencionar cualquier cosa relacionada con su familia delante de él. Oh, entonces olvídalo. Debería entrenar por mi cuenta primero, supongo. Gao Peng inmediatamente perdió el interés. No estaba acostumbrado a tratar de calentar a las personas que tenían frío. Sería como usar sus propias mejillas cálidas para calentar las nalgas frías de otra persona, e incluso arriesgarse a que la otra persona se eche un gas en su cara. Más importante, se sentía un poco raro por todo esto. Este capitán de seguridad era un poco demasiado hablador. La experiencia de batalla de un familiar solo puede incrementar a través de una batalla real, pensó Gao Peng. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Además, tenía confianza en sí mismo. El capitán de seguridad estaba impactado. Esto era distinto a lo acordado. No era así como se suponía que debía ir en el guión. ¿No debería el niño preguntarle más para saber qué le gustaba a Cao Jinyan? Este capitán de seguridad claramente tenía alguna intención detrás de sus acciones. Después de todo, él había estado actuando muy orgulloso y distante antes. Aquellos que proveen beneficios sin pedir nada a cambio usualmente no son buenos. Gao Peng se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. No tenía la intención de quedar envuelto en ningún tipo de confabulación o drama. Ya tenía lo necesario para volverse fuerte. Todo lo que necesitaba era seguir su plan paso a paso para fortalecerse. La excursión de 3 días llegó rápidamente a su fin. Aunque todavía había algunos monstruos en las afueras, todos eran de niveles bajos, principalmente de nivel común. Con la adición de la casi omnipresente mantis del diablo que protegía en secreto a los estudiantes, sería realmente extraño si un estudiante sufriera un accidente. Estos pocos días fueron para que los estudiantes realmente entraran en contacto con monstruos salvajes en la vida real. Estos monstruos eran diferentes de los criados en sus hogares. Los que estaban en casa eran muy gentiles y rara vez se enojaban, mientras que los que estaban en la naturaleza eran salvajes y difíciles de domesticar. Permitir que los estudiantes tuvieran experiencias de la vida real con monstruos salvajes sería muy beneficioso para sus capacidades actuales y futuras. Sentado en el autobús, Dazi se recostó tranquilamente a los pies de Gao Peng, mientras observaba cómo los alrededores de la ventana se desvanecían. En los últimos días, hubo pocos cambios visibles en la apariencia exterior de Dazi. Pero si uno miraba más de cerca, los ojos de Dazi definitivamente se veían mucho más fieros que antes. Cada extremidad individual brillaba con una luz fría y persistente alrededor de sus colmillos. Era un destello asesino casi indetectable. Además de entrenar rutinariamente la agilidad y la fuerza explosiva de Dazi, en los últimos días, Dazi también había luchado constantemente contra los monstruos salvajes en la jungla. El encuentro más peligroso que tuvieron fue cuando Dazi fue golpeado por un escarabajo bala y casi se le reventó el cerebro. La cabeza de un 100 pies es su talón de Aquiles, y es la parte más frágil de su cuerpo. El cerebro de Dazi estaba cubierto por un caparazón grueso y duro, pero, debajo de eso, estaba su frágil materia cerebral. Las heridas que consiguió casi le costaron a Dazi su vida. Al final, fue el familiar variante mantis del diablo del capitán de seguridad la que mató al escarabajo bala de un solo golpe, salvando la vida de Dazi. Debido a esto, Gao Peng naturalmente le debía una al capitán de seguridad. Pero, por extraño que parezca, el capitán de seguridad simplemente agitó la mano y no requirió ningún agradecimiento de Gao Peng. Simplemente, se giró y se fue, después de mirar a Gao Peng con una mirada complicada en sus ojos. Gao Peng acarició suavemente el cráneo de Dazi. Había un parche allí que era de un color diferente al de sus alrededores. Era un caparazón recién nacido de color más claro y más pálido. Esa era la zona donde el escarabajo bala lo había atravesado. Tomó un día completo para recuperarse completamente y eso sorprendió a Gao Peng enormemente. Una velocidad de recuperación tan rápida, realmente era un monstruo. Antes del cataclismo, tal velocidad de recuperación era prácticamente inimaginable. El autobús pasó por la escuela y continuó hacia el área de la ciudad, permitiendo finalmente que todos bajaran juntos. Muron Kyuye se frotó los ojos, abrió un cuaderno de cuero negro y dijo: después de bajar, todos ustedes deben irse a casa de inmediato. No vayan a lugares como parques de atracciones de monstruos, no exploren casas embrujadas, y definitivamente no visiten la arena de batalla de monstruos. Dentro de media hora, llamaré a todos sus padres. Si descubro que alguno de ustedes ha salido a jugar en secreto en lugar de ir a casa a tiempo, copiarán su libro de texto 10 veces.
Está bien entendido, respondió débilmente el grupo de niños y niñas adolescentes. Después de bajarse del autobús, Tan Qianjin se dirigió hacia Gao Pen, mientras le sonreía y le daba una palmadita en el hombro. ¿Quieres ir a ver la arena de batalla de monstruos juntos? No, debería volver a casa a tiempo. Gao Pen se negó cortésmente. Pero no está tú. Tan Qianjin quiso decir algo, pero de repente se rió incómodamente al recordar, y se disculpó profusamente. Está bien, dijo Gao Pen, sacudiendo la cabeza para demostrar que estaba bien después de 3 años, era capaz de aceptar la realidad con calma. No era un adolescente rebosante de autoestima que fácilmente explotaría con un solo toque. No era el tipo de persona que odiaría al mundo y estaría celoso de los demás solo porque había perdido a sus padres. En cambio, debido a que, personalmente, había experimentado tal dolor, era capaz de atesorar mejor la vida. De acuerdo. Tan Qianjin parecía tener algunos arrepentimientos y parecía querer decir algo. Pero frente a él, Gao Pen se volteó y se marchó. Mirando la frágil mirada de Gao Pen y alejándose de él, Tan Qianjin no tuvo más remedio que tragarse las palabras que quería decir. Gao Pen frunció suavemente sus labios y, guiando a Dazi con él, desapareció lentamente entre la multitud. Pequeño Gao, estás de vuelta. El tío Liu paseaba tranquilamente por el jardín del microdistrito. Saludó a Gao Pen mientras caminaba con Dazi. Tío Liu, dijo Gao Pen con una sonrisa y asintió. El tío Liu era su vecino, quien se había mudado hacía 2 años. En ese momento, Gao Pen estaba experimentando el momento más oscuro y doloroso de su vida. Era solo gracias a la ayuda del tío Liu que Gao Pen había logrado eliminar la mentalidad mórbida que inicialmente tenía. Había oído que los hijos e hijas del tío Liu se habían accidentado después del cataclismo y murieron, dejándolo solo. Por lo tanto, el anciano y el joven que experimentaron la misma experiencia, se hicieron amigos rápidamente, a pesar de la diferencia de edad. Muchas cosas que Gao Pen no compartiría con extraños, las compartiría con el tío Liu. ¿Eh? Este pequeño ciempiés parece mucho más enérgico desde la última vez que lo vi, hace un tiempo. Pequeño Gao, ¿lo has llevado a ver sangre? Preguntó el tío Liu, sorprendido. Sí, acabamos de regresar del lago espejado en las afueras. Estuvimos allí durante 3 días, dijo Gao Pen con un gesto de asentimiento. No está mal. Cosas como estos ciempiés no son como familiares de tipo perros y gatos. Está en la naturaleza de estos familiares luchar para sobrevivir, por lo que tienen que ver sangre a menudo. El tío Liu se detuvo por un momento y luego continuó. Aunque este ciempiés es de una raza bastante buena, sigue siendo un monstruo de grado normal, después de todo. Uno de los primeros familiares debe elegirse con cuidado. Si no te importa, puedo darte 2 familiares bastante buenos para criar. El tío Liu sonrió al terminar de hablar. Capítulo 14. El primer familiar. ¿Qué? Gao Pen se congeló, luego, negó con la cabeza. Gracias por su amabilidad, pero Dazi es todo lo que me queda de mis padres, y él ha estado a mi lado durante 3 años. Ya he decidido que será mi primer familiar. El tío Liu parecía aturdido. Dazi, quien estaba junto a los pies de Gao Pen, parecía entender las palabras del tío Liu. Le siseó, molesto, mostrándole sus garras. Está bien, suficiente, espetó Gao Pen. Dazi miró a su dueño, sintiéndose agraviado. Se acostó al lado de Gao Pen, de mala gana, con su espalda hacia el tío Liu. Después de hablar con el tío Liu, Gao Pen llevó a Dazi a su casa. Deslizó su tarjeta de acceso en la puerta principal del primer piso. La puerta se abrió después del pitido. Mirando la espalda de Gao Pen y luego mirando a Dazi, el tío Liu suspiró. Chasqueó con los labios. 100 pies de lomo violeta y garras amarillas, que así sea. Después de todo, no ocupará mucho espacio en el alma. ¿Debo decirle el viejo Jian ahora? Luego de dudar por un largo tiempo, finalmente el tío Liu suspiró de nuevo. Bueno, ese imbécil es tan terco como un toro en algunas cosas. Esperaré hasta que Pen firme el contrato. Al pasar por el segundo piso, Gao Pen escuchó algo frotando la pared. Entonces, vio que una sombra gris asomaba su cabeza por la ventana de la escalera, observándolo secretamente. Dazi siseó con impaciencia, y la sombra gris se desvaneció de inmediato, como si su trasero estuviera en llamas. Después de entrar en casa, Gao Pen cerró la puerta, dejó su mochila y entró a la cocina. Al firmar un contrato de sangre, los novatos necesitaban usar una gota de sangre del dedo anular de la mano izquierda como medio. Si esa persona no tuviera un dedo anular, entonces la sangre del corazón tendría el mismo efecto. Gao Pen sostenía una botella de alcohol medicinal en su mano izquierda, que había comprado en el camino de regreso a casa.
Vertió todo el alcohol en un tazón, sumergió una bola de algodón en el alcohol y luego limpió un cuchillo para deshuesar de un lado a otro. Gao Peng no se detuvo hasta que el filo del cuchillo se convirtió en un arco de plata mientras afilaba el cuchillo en una piedra de afilar, este tintineaba. Vertió un poco de agua y el cuchillo emitió una luz fría, como si se puliera una media luna. Incluso podía ver su rostro claramente en él. Gao Peng suspiró, aliviado. La razón por la que tardó tanto tiempo en prepararse fue porque tenía tanto miedo al dolor como al tétanos. El cuchillo para deshuesar se usaba para cortar patas de cerdo y estaba inevitablemente contaminado con bacterias. Apretó los dientes, luego deslizó ligeramente su dedo anular sobre el filo. Una herida más fina que un cabello emergió gradualmente, una gota de sangre de color rojo oscuro brotaba de la herida con la gravedad. «Daci, ven aquí», gritó Gao Peng a la vez. Ruidos agudos que hacían tunk 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 provenían de la sala de estar, como numerosos dedos tocando una placa de acero. Gao Peng cerró los ojos y recitó el contrato, mientras ponía su dedo anular en la cabeza de Daci. Cuando cerró los ojos, estaba todo oscuro. Pero cuando puso su dedo sobre Daci, un toque frío recorrió su corazón. En el mundo invisible, Gao Peng escuchó algo de ruido. Estaba claro, pero desordenado, como si miles de personas murmuraran junto a él. «Estoy tan hambriento, ¿por qué no es hora de cenar todavía? Estúpido maestro, ¿planean matarme de hambre? Tengo hambre». Estos eran todos los pensamientos que podía oír, claros y simples. ¿Estos son los pensamientos de Daci? ¿Estoy conectado con el espacio mental de Daci? ¿Daci? Gao Peng trató de enviar su pensamiento. Todas las ideas ruidosas desaparecieron de inmediato, y solo quedó un pensamiento unificado. ¿Quién eres tú? No es de extrañar que los entrenadores de monstruos y sus familiares pudieran conectar sus mentes, el entrenador era capaz de instruir a los familiares a realizar acciones complejas. Esta era la razón, pero no era hora de charlar. Gao Peng le preguntó a Daci a toda prisa. «Quiero firmar un contacto de sangre contigo, ¿estás dispuesto a ser mi compañero?» En el espacio mental negro, un pergamino rojo sangre se alzaba en llamas dadas. Incluso la criatura más estúpida podría entender el contrato una primera vez. Entonces, Gao Peng vio arder el contrato, moviéndose lentamente hacia el vacío profundo, lo que indicaba que habían firmado el contrato con éxito. Sin dudarlo, Daci confiaba totalmente en Gao Peng. Firmó el contrato directamente. Una sensación de calidez se elevó desde el fondo del corazón de Gao Peng. Movió el dedo y abrió los ojos. Pronto, escuchó de nuevo la voz de Daci en su cabeza. «Hambriento. Hambriento». Daci mostró los dientes y también sus garras, mirando a Gao Peng. Sus dos antenas seguían agitándose en el aire. Una cálida sonrisa surgió en el rostro frío de Gao Peng. «Está bien, vamos a cenar». Luego, se dio la vuelta y sacó Daiko, las manzanas y el cerdo congelado de la nevera. Lavó las verduras y las frutas mientras servía el agua en el horno. Estaba bastante ocupado en la cocina. Después de un corto tiempo, una mezcolanza de comida estaba lista. La sirvió en una placa de acero, la cual desprendía un agradable olor. Hervir completamente un trozo de cerdo congelado requería mucho tiempo. Esa era la razón por la que el cerdo en la placa de acero era medio extraño. Gao Peng solo lo calentó un poco, por si la carne de cerdo congelada hiciera que Daci se enfermara. La comida a temperatura ambiente estaría bien. Rico rico. Daci estaba disfrutando de su comida. Por momentos, levantaba la cabeza, observando en secreto a Gao Peng. Gao Peng hizo un poco de sopa de fideos para sí mismo. Mientras espolvoreaba algo de cebolleta picada, un olor delicioso brotó de la cocina. De repente, Daci dejó de comer. Sorprendentemente, se quedó mirando la sopa de fideos de Gao Peng. Gao Peng curvó sus labios, girándose sin decir nada, preparándose para comer sus fideos. Oyó pies que se arrastraban por el suelo. Entonces, vio una figura morada tendida frente a él, mirando hacia arriba con entusiasmo. «Oye, eres un 100 pies». Gao Peng lo encontró irónico. Daci estaba siendo un bravucón. Agitó sus garras y mostró sus dientes y siguió amenazando a Gao Peng. El rechazo de Gao Peng no funcionó en absoluto. Está bien, aquí tienes. No me molestes cuando te sientas enfermo, dijo Gao Peng, enfurecido. Puso el cuenco en el suelo. Daci no respondió en absoluto. Se abalanzó sobre los fideos y los devoró como un lobo. Gao Peng sintió que la felicidad pasaba por su cuerpo continuamente. Después de hacer otra sopa de fideos para sí mismo, Gao Peng dudó un poco y comenzó a considerar mejorar el grado de Daci.
Para subir del nivel actual de Dacia a Elite, se necesitaban 500 gramos de madera de 100 años golpeada por un rayo, un cristal del núcleo de monstruo eléctrico, por encima del nivel 10, y 10 tallos de césped sombrío. El más caro de todos era el cristal del núcleo de monstruo. Los niveles 1 al 10 eran monstruos normales, mientras que los niveles 11 al 20 eran monstruos elite. Además, el monstruo debía ser eléctrico. Los atributos más comunes eran el oro, la madera, el agua, el fuego y la tierra, ya que estos eran los 5 elementos más esenciales y más vistos. Pero los monstruos eléctricos apenas se encontraban, incluso en atributos más raros. El precio más bajo para comprarlo era de 10 puntos de crédito, que era suficiente para comprar un familiar vivo. El césped sombrío era una hierba especial que crecía en el área donde Jinky se reunía, con gran maldad. Por lo general, esa área malvada atraía a monstruos fuertes, que preferían los lugares sombríos, por lo tanto, era bastante difícil encontrar césped sombrío. Gao Peng preguntó por su precio. $200 alianza por un tallo de hierba y 10 tallos por $2000 alianza. Pero este precio era obviamente demasiado alto. Dado que el césped sombrío no servía para nada más que como un alimento de alto valor para los monstruos Gino venenosos, oscuros y de tipo cadáver, podría negociar el precio si comprara 10 tallos de césped sombrío a la vez. El ingrediente más barato era la madera de 100 años golpeada por un rayo. No era necesario que un árbol viviera al menos 100 años, sino algo que proporcionara un efecto médico similar al de un Vincent I, que había estado creciendo en un ambiente normal durante 100 años. Capítulo 15. Registro para evaluar. En aquel entonces, después de que los padres de Gao Peng tuvieron su contratiempo, el gobierno les había dado una suma de dinero como compensación. Aparentemente, siempre que uno se encontrara con algún percance durante el cataclismo, se les otorgaba una pensión de 10 créditos alianza. Un crédito alianza era el equivalente a $10.000 alianza. Esto no parecía ser un gran número, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que tuvieron contratiempos durante los períodos iniciales del cataclismo, la cantidad de dinero gastado era absolutamente aterradora. Inicialmente, los únicos países que estaban dispuestos a dar tales pensiones eran los chinos. Como tal, China se convirtió en el país con las tasas de criminalidad más bajas después del cataclismo, y también en el país que respondió de manera más positiva a la reconstrucción del orden por parte del gobierno. Esto sorprendió a muchos países occidentales, quienes rápidamente comenzaron a emular a los chinos. La pensión de los créditos alianza no habría permitido que muchas personas vivieran sus vidas con comodidad, pero al menos pudieron vivir, y no tocaron fondo. Gao Peng ya había usado la mayoría de los 20 créditos alianza otorgados por el gobierno como compensación. Solo le quedaban 11 créditos alianza. Si los usaba con moderación, probablemente podría reunir lo suficiente como para costear los materiales necesarios para subir de grado a Daci. Pero no era así como funcionaban las matemáticas. Si gastaba todo ese dinero, ¿qué usaría para pagar las facturas de agua y electricidad, así como sus gastos de manutención? Debido a eso, Gao Peng se contuvo de ir inmediatamente al mercado para comprar los materiales. Pero eso era lo que preocupaba a Gao Peng antes. Después del viaje a las afueras, tenía la posibilidad de gastar el dinero con mucha más facilidad. Luego de luchar contra monstruos con Daci continuamente durante unos días, habían cazado unos cuantos. En el camino de regreso a casa, había vendido los cadáveres de los monstruos en una tienda con buenas críticas, y había ganado un total de 2 créditos alianza. Eso sería suficiente para cubrir los gastos de subsistencia durante un buen medio año. En este momento, el trabajo más rentable del mundo era el de un entrenador de monstruo. Los costos para mantener la profesión eran altos, pero se ganaba dinero rápido y, si uno tenía suerte, no sería imposible hacerse rico de la noche a la mañana al descubrir algún tesoro increíble en la naturaleza. El único inconveniente era que la caza de monstruos en la naturaleza conllevaba un gran riesgo. Si uno tuviera la mala suerte de encontrarse con un monstruo de alto nivel, su supervivencia simplemente dependería del destino, pero para aquellos que decidieran convertirse en entrenadores de monstruos especializados en batalla, tendrían que enfrentar tales riesgos tarde o temprano. No existía un trabajo que le permitiera a uno hacerse rico y fortalecerse por simplemente acostarse en la cama. Sentado en el sofá, con Daci acostado a su lado, Gao Peng encendió la televisión y, distraídamente, recorrió los diferentes canales. En la actualidad, había muchos programas que tenían que ver con los familiares. Incluso aquellos que originalmente no tenían nada que ver con los familiares, agregarían enérgicamente algunos elementos relacionados con ellos.
Un cambio tan enorme, en tan solo 3 años, era el mejor testimonio de la adaptabilidad de la humanidad. Bienvenidos a todos, a la segunda temporada de Hyangnan, Rey de los Familiares. Soy tu anfitrión, Zudazan. La sede del programa parecía ser un escenario al aire libre. Había un par de decenas de participantes, cada uno con una etiqueta de número en la cintura. Frente a cada participante, había una jaula de metal con un tipo diferente de monstruo. Los monstruos estaban todos inquietos. Algunos se lanzaban contra la jaula y otros emitían profundos gruñidos. El más feroz de todos era un familiar que parecía un león. Era maravilloso, parecía como si alguien hubiera vertido plata líquida en un molde en forma de león. Estaba atacando locamente las rejas de la jaula con sus patas, emitiendo un rugido que podía sacudir los cielos cada vez que lo hacía. Pero la jaula parecía estar hecha de una aleación especial de metal que no se doblaba ni se rompía, sin importar cómo lo atacara el león plateado. Sin embargo, lo que más sorprendió a Gao Peng no fue esto, sino las filas de información que aparecieron ante él. Nombre del monstruo. Demonio león plata. Nivel de monstruo. Nivel 22, nivel de comandante. Grado del monstruo. Excelente. Atributo del monstruo. Hielo. Condición del monstruo. Saludable, maníaco. Debilidad de monstruo. Electricidad. Pensar que podía ver los atributos de los monstruos desde una pantalla de televisión. Gao Peng se quedó estupefacto. Si ese fuera el caso, las formas en que podría usarse esta habilidad serían mucho más amplias al apagar la televisión. Gao Peng apoyó la mandíbula en ambas manos y comenzó a pensar profundamente. Ahora que Da Ci se había convertido en su familiar, podía considerarse, en parte, que había dado el primer paso para convertirse en entrenador de monstruos. Pero todavía tenía un largo camino por recorrer para convertirse en un verdadero entrenador de monstruos de combate. Todavía no había un criterio fijo para convertirse en uno, pero parecía ser que tener un familiar nivel excelente o nivel elite sería lo mínimo. También vale la pena resaltar que, después de unos locos días de entrenamiento de batalla en el lago espejado, el nivel de monstruo de Da Ci había incrementado por 1, y ahora era un monstruo nivel 7. El combate era, de hecho, la forma más rápida para que un monstruo subiera de nivel. Aparte de cazar monstruos en las afueras para cubrir los gastos de la vida, había otra ruta posible. Convertirse en un criador de monstruos. La cría de monstruos era un nuevo tipo de profesión. Los estándares para evaluar criadores de monstruos eran diferentes de un lugar a otro. Incluso los métodos de evaluación eran diferentes según la región. Si era una evaluación práctica, estaría bien, pero si tenían que evaluar la teoría y el conocimiento debería estar bien, supongo. Gao Peng estaba un poco inseguro. Comprobó en internet los métodos de evaluación anteriores para los criadores de monstruos. Aparecieron todo tipo de métodos extraños. Algunos, simplemente le daban a cada solicitante un monstruo en lugar de la evaluación. Si el solicitante podía aumentar la calificación del monstruo dentro del tiempo asignado, él o ella recibiría con éxito un certificado de calificación de criador de monstruos. Este tipo de método de evaluación era el más difícil, ya que los monstruos se asignaban al azar. Nadie tenía idea de qué clase de monstruo extraño obtendrían. Si uno terminaba con un tipo de monstruo con el que no estaban familiarizados, podría ser una pérdida total. Después de todo, no había ningún criador de monstruos que pudiera decir que lo sabía todo. Estos monstruos habían aparecido en los últimos 3 años. La humanidad todavía estaba en proceso de exploración. Incluso en el presente, menos del 20% de la superficie de la Tierra después del cataclismo eran territorios explorados. El 80% restante eran todos terrenos peligrosos e inexplorados. Incluso dentro del 20% explorado, existían muchas áreas peligrosas, áreas prohibidas y más. El mayor cambio después del cataclismo ocurrió en los océanos. Antes del cataclismo, los océanos ocupaban el 70% de la superficie de la Tierra, pero se redujo después del cataclismo. Ahora solo ocupaban el 60%, mientras que la Tierra ocupaba el 40%. En otras palabras, esto significaba que los humanos solo habían explorado la mitad del área terrestre en la Tierra, mientras que la otra mitad aún era desconocida. Nadie sabía qué tipo de monstruos nuevos y desconocidos estaban escondidos en esas áreas. Los océanos eran, aún más, un área desconocida y prohibida, con especies de monstruos totalmente nuevas que eran descubiertas allí todos los días. Para Gao Peng, sin embargo, esta difícil evaluación resultaba la más fácil de aprobar.
En una evaluación teórica, no había ninguna garantía de que no cometiera errores, ya que no había estudiado todo de manera sistemática y podía perder el dinero gastado en las tarifas de registro. Gao Peng ingresó al sitio web de Criador de Monstruos y decidió registrarse. Las tarifas de inscripción eran caras, llegando a un total de $1000 alianza. Esta cantidad podía servir para alimentarlo a él y a Dazi por un mes. Después de registrarse con éxito, recibió una notificación. Según su ubicación de registro, había sido asignado a la división de criadores de monstruos de la ciudad de Chang'an para su evaluación, la cual era el día 15 de ese mes. La fecha actual era 14, lo que significaba que sería el día siguiente. Llamó a su maestra para informarle de su registro para una evaluación de criador de monstruos. Muron Kyuye estaba satisfecho. Tener la calificación de cría de monstruos era como tener un tazón de arroz dorado. Ella definitivamente le brindaría todo su apoyo a un estudiante que tenía planes para su futuro tan temprano en la vida. Al mismo tiempo, Muron Kyuye aprobó la corta ausencia de Gao Peng de la escuela, ya que las evaluaciones de cría de monstruos podrían tomar diferentes periodos de tiempo, según el método de evaluación. Gao Peng siempre podría regresar y asistir a la escuela después de terminar la evaluación. Después de todo, él siempre había sido un estudiante obediente, lo que le tranquilizaba. Al final de la conversación, Muron Kyuye incluso hizo el esfuerzo de consolar a Gao Peng, diciendo que el fracaso es la madre del éxito, todavía eres joven, el futuro eventualmente te pertenecerá, y así sucesivamente. Gao Peng no sabía si reír o llorar cuando escuchaba este tipo de consuelo. Se dio cuenta que, en ocasiones, la señorita Muron era de verdad adorable. Capítulo 16 Registro para criador de monstruos. Después de tener un día libre, temprano a la mañana siguiente, Gao Peng se bañó y luego tocó a la puerta del tío Liu. La puerta de hierro se abrió. Al ver a Gao Peng, el tío Liu mostró una gran sonrisa. Buenos días, Peng, llegas muy temprano hoy. Lamento molestarte, tío Liu, dijo Gao Peng, avergonzado. Voy a tener la evaluación de criadores de monstruos, pero no estoy seguro de cuánto durará. ¿Será posible que Dazi se quede contigo unos días? No te preocupes, tío Liu, te prometo que Dazi será un buen chico. No correrá ni si se hará. Si crees que es molesto, puedo encerrarlo en casa y darte la llave. Lo único que debes hacer es alimentarlo una vez al día. No te preocupes. Me encargaré de eso. No se morirá de hambre, prometió el tío Liu. Gao Peng confiaba en el tío Liu. Él asintió con aprecio, luego bajó y se fue. No se dio cuenta de que, después de que Dazi entró en la habitación del tío Liu, permaneció en silencio, inusualmente tranquilo. Después de que Gao Peng se fue, el tío Liu dudó un momento y finalmente marcó un número. ¿El viejo Jiang? Sí, soy yo. Cálmate, cálmate, él está bien. Tu nieto ha firmado un familiar. Es un 100 pies de lomo violeta y garras amarillas. Parece de un grado normal. ¿Persuadirlo de qué manera? Tu nieto y tú son exactamente iguales. A ustedes dos parece que no les importa nada, pero en realidad son tan tercos como los toros. Nada puede cambiar sus decisiones. Además, este 100 pies de lomo violeta y garras amarillas es lo que tu hija y tu yerno le dejaron. ¿No se han hecho cargo de las cosas aún? Yo digo que mates a quienes no escuchen y encuentres algunos buenos muchachos. En este mundo nunca falta el talento. El tío Liu estaba charlando casualmente, como si estuviera hablando de pequeños asuntos familiares, pero sus palabras eran aterradoras. Bueno, está bien, tienes tus planes, no te preocupes por Peng. Él no tendrá ningún problema conmigo. Aquí en el otro lado de la llamada, el teléfono colgó, se abrió una cortina y la luz entró en una oficina oscura, mostrando una figura robusta frente a la ventana. El cabello corto color plata hacía que el hombre pareciera experimentado. Tenía puesto un anfú uno suelto negro bordado con oro. Aunque el hombre parecía viejo, su figura transmitía un terrible deterioro, como un volcán inactivo que podía encenderse en cualquier momento. El anciano presionó un botón rojo. Una delgada figura como de un hada entró, inclinándose respetuosamente. Presidente. El anciano miró por la ventana con calma. Dele al departamento experimental un ultimátum. Perdono sus caprichos porque aprecio sus talentos, pero eso no significa que puedan desafiar mi paciencia. Trabajen para mí o mueran. Solo les doy 5 meses. No me decepcionen. En cuanto a los problemas en Qinghai, quiero que se hagan cargo ellos y los limpien en un plazo de 7 meses. Dígale mis palabras originales a Lile. Si no pueden hacerlo, me ocuparé de eso. Y ellos saben lo que pasará entonces. No me hagan perder mi tiempo. Entonces, el anciano agitó la mano para dejar ir a la secretaria.
Volteando hacia la ventana, el anciano mostró una cara de póker, sin felicidad ni tristeza. Solo en la profundidad de sus ojos se podía ver un destello de amor. Un año, todo debería aclararse dentro de un año. No había visto a su único pariente en el mundo por mucho tiempo. No se atrevía a ir por su nieto sin que antes se resolviera todo, ya que el niño no tendría ninguna autoprotección si no firmaba el contrato de sangre. No quería arriesgar la vida del niño, ni siquiera un poco. Las evaluaciones de criadores de monstruos se llevaban a cabo en la sucursal de criadores de monstruos de la ciudad de Chang'an, que estaba ubicada en los suburbios. Le llevó varias horas conducir hasta allá. Cuando Gao Peng finalmente llegó al destino, era alrededor del mediodía. La evaluación era a las 2 p.m., de manera que los candidatos tuvieran el tiempo suficiente para viajar. Una vez que se bajó del auto, vio un enorme edificio blanco y negro detenido en la plaza. Junto a la plaza había enormes árboles. La luz del sol era bloqueada por las copas de los árboles, proyectando sombras en el suelo hasta que salió del auto, no vio cuán enorme era el edificio. Parecía una colina, con barras de color ceniza, irregulares a los lados, expuestas en el aire. Amplios escalones se extendían hasta la puerta. Unas cuantas personas habían llegado, llenando la plaza. La gente estaba en todas partes. La sombra bajo los árboles ya había sido tomada, algunas personas se sentaban en periódicos o en bolsas de plástico. ¿No comienza la evaluación a las 2 p.m.? ¿Qué tan temprano llegaron? Gao Peng se limpió el sudor de la frente y miró a su alrededor, pero no encontró espacio para sentarse. Lo que sea. Gao Peng negó con la cabeza y miró la hora en su reloj. Eran las 12:30. Se dio la vuelta y estaba a punto de encontrar un café para comer, cuando, de repente, alguien gritó. Gao Peng. Suena como si alguien me estuviera llamando. Normalmente, cuando alguien les llama, muchas personas habitualmente se dan la vuelta para comprobar quién está allí. Gao Peng no lo hizo. Él no era una persona normal. Tenía pocos amigos. Sus padres habían fallecido en el accidente. Su abuelo por parte de su madre desapareció y sus dos abuelas y su abuelo por parte de su padre murieron de enfermedad antes de que ocurriera el cataclismo. Por lo tanto, el tipo que estaba detrás no podía estarlo llamando, sino a alguien más. Había demasiadas personas con el mismo nombre. Gao Peng. Oye, demoledor de curvas. Los llamados continuaron. Esta vez, Gao Peng se detuvo, volteando confundido. ¿Me están llamando? Porque solo una persona llamaba a Gao Peng demoledor de curvas. No muy lejos, debajo de un árbol, un grupo de personas estaban reunidas. Entre ellos, se encontraba un niño pesado, de estatura media, que agitaba su mano con entusiasmo. Junto a él había una chica con un vestido rojo. Los dos parecían familiares. Pensó un momento y finalmente recordó sus nombres. Leon Do y Lee Zigon. Oh, mis compañeros de clase. Estos dos eran compañeros de clase de Gao Peng y eran hermanos. La hermana mayor, Leon Do, era educada y amable, mientras que el hermano menor, Lee Zigon, era un charlatán. Hola, señor y señora Lee. Gao Peng asintió a modo de saludo y luego asintió con la cabeza a Leon Do y Lee Zigon. Niño, ¿estás aquí solo? El señor Lee parecía tener 30 y tantos años, vestido con traje y corbata. Saludó a Gao Peng con una sonrisa. Sí, asintió Gao Peng. ¿También estás aquí para ver las evaluaciones de criadores de monstruos? Ja, estamos aquí con mamá, ella es una candidata en la evaluación de hoy. Aunque ha fallado 3 veces, creo que pasará esta vez. Dijo Lee Zigon sin consideración. A su lado, la cara de Leon-do estaba nublada por la ira. Ella golpeó a Lee Zigon en la nuca. Lee Zigon se giró mirando a su hermana. ¿Cuántas veces te he dicho que no me golpees la cabeza? Sospecho que mi coeficiente intelectual disminuye porque no es mi problema, respondió Leon-do con frialdad. No, estoy aquí para la evaluación de criadores de monstruos, dijo finalmente Gao Peng, vacilando. ¿Qué? Lee Zigon estaba aturdido. A su lado, Leon-do también estaba aturdida. El señor y la señora Lee no pudieron evitar mirar a Gao Peng de arriba a abajo. El señor Lee hizo una pausa, luego se echó a reír. Le dio una palmadita en el hombro a Gao Peng y dijo, buen trabajo. Los jóvenes deberían tener propósitos claros como tú. Mi hijo no hace nada más que comer, es tan perezoso como un cerdo. La señora Lee sonrió. Puede que seas uno de los candidatos más jóvenes para la evaluación de criadores de monstruos. Tal vez pronto tengamos el criador de monstruos más joven en Chang'an hoy. Gracias, señora Lee. Haré mi mejor esfuerzo, pero no estoy completamente seguro de mi competencia. Estoy aquí para probar mi suerte, dijo Gao Peng con sinceridad. Charlaron un rato. Eran la 1:30.
La puerta de la rama de criador de monstruos solía estar bien cerrada, pero se abrió inocuamente. Varios guardias de seguridad completamente armados, que sostenían escudos antidisturbios en sus manos izquierdas y largos palos negros en sus manos derechas, salieron para mantener el orden. Los candidatos entraron por la puerta principal. En ese momento, Gao Peng se dio cuenta de que no había muchos candidatos. La mayoría de la gente se quedó afuera, probablemente eran amigos y parientes. Tu identificación, dijo una mujer vestida con un traje gris, sin levantar la cabeza. Gao Peng entregó su tarjeta de identificación a través de la ventana. La mujer pasó la tarjeta por un detector y se encendió una luz verde. Levantó la cabeza para devolverle la tarjeta a Gao Peng. Cuando vio que Gao Peng era tan joven, se quedó atónita por un segundo, luego, su buena calidad profesional la calmó y dijo: siguiente. Gao Peng siguió a la multitud que caminaba por un pasillo, y entraron a un vestíbulo. Había filas de mesas, con papel blanco cuidadosamente colocado en la parte superior. Gao Peng estaba nervioso, ya que probablemente sería un examen escrito. Encontró su asiento y se sentó. Pronto, el evaluador entró en el vestíbulo, puso un termo en el atril y se aclaró la garganta. Esta evaluación es diferente de las anteriores. Esta vez, la sucursal de Chang'an decidió utilizar tanto un examen práctico como un examen teórico. El sistema médico chino tradicional tiene 4 formas de diagnóstico: observar, escuchar, hacer preguntas y sentir el pulso. Su prueba de papel requiere que primero observe un registro de video, luego escriba los atributos, pasatiempos y debilidad del monstruo en detalle. Un buen criador de monstruos debe poder descubrir los hábitos y características de un monstruo. En la primera prueba, eliminaremos al 90% de los candidatos, lo que significa que solo se permitirán 50 personas para la parte práctica. El examen práctico es fácil, creo que han escuchado de él antes. Nuestra sucursal de criadores de monstruos ofrecerá a los participantes del examen práctico 50 familiares normales, así como todos los materiales que necesitarán para el examen. Mientras decía esto, el evaluador mostró una gran sonrisa. Mientras puedan fortalecer a su familiar dentro del tiempo dado, los materiales que consuman serán pagados por nuestra asociación. Sin embargo, si no pueden fortalecer a su familiar, lo siento, tendrán que costear sus materiales. Por supuesto, hay un estándar para su costo. Si gastan demasiado, también fallarán. Eso es tan difícil, murmuró un hombre gordo, que estaba sentado junto a Gao Peng, secándose el sudor. He estado aquí 4 veces, esta vez es la más difícil. Se dio la vuelta y miró a Gao Peng. No te preocupes, amigo. La cuota de inscripción no cuesta mucho. Siempre puedes volver para intentarlo de nuevo. Capítulo 17. Simio alterado por Jin. Sobre el podio, un proyector descendió, mostrando gradualmente algunas imágenes. ¿Eh? ¿Va a empezar tan pronto? Algunas personas apenas tuvieron tiempo de reaccionar al pensar que comenzaba tan pronto. Las imágenes mostraban ondas de color azul verdoso onduladas a través de la superficie del océano, que se extendía tanto como podían ver los ojos. Un viento suave sopló y, de repente, levantó una enorme ola. Una criatura con una espalda blanca como la nieve salió de la superficie del océano por un breve momento, y luego volvió a desaparecer. La escena luego siguió a la criatura bajo el agua. La figura de un cuerpo enorme apenas podía verse nadando en el agua. La figura se fijó en la cámara y comenzó a rodearla con curiosidad. Mientras rodeaba la cámara, la apariencia de esta criatura marina se volvió clara. Parecía un poco como la de un delfín. Como no había nada en el agua que pudiera usarse como referencia para su tamaño, solo podían adivinar qué tan grande era. Pero, a simple vista, parecía tener una longitud de 10 a 20 metros. Hizo unos sonidos frecuentes que sonaban como kiu kiu, antes de finalmente asomar toda su cabeza en la cámara. Tenía un pico largo y agudo, haciendo un movimiento similar al empuje de un bastón largo. Con un sonido seco, la pantalla se volvió negra. El evaluador tosió y habló. Muy bien, ese fue el primer video. Todos ustedes tienen 15 minutos para pensar y escribir sus respuestas. Por favor, escriban todas las características del monstruo que han observado en el video. Los evaluados tenían una mirada atónita en sus caras. ¿Qué era esto? ¿De dónde venía este monstruo? Tenía que ser una nueva especie, ¿verdad? ¿Qué podríamos observar en este corto video? Sin embargo, para Gao Peng, una imagen completamente diferente aparecía ante sus ojos. Nombre del monstruo. Delfín del huracán. Gustos del monstruo. 1. Disfruta de música suave y ligera. 2. Le gusta tomar el sol. 3. Le gusta comer varios tipos de calamares y camarones explotados. Debilidad de monstruo.
1. Teme a los ataques de tipo oscuro. 2. Odia las ondas de sonido discordantes, pueden causar graves disturbios al monstruo. Los contenidos eran diferentes a las condiciones normales. Parecía que la información proporcionada era afectada por su conciencia subjetiva. Gao Peng no encontró ninguna razón para sentirse mal por su ventaja. Después de todo, esta era su propia habilidad y, naturalmente, no se sintió culpable al escribir sus respuestas. Podía parecer un truco, pero como no confiaba en ninguna ayuda externa, no vio ninguna razón para sentirse mal. A continuación, se mostraron otros 4 vídeos cortos, todos con nuevas especies que nadie había visto antes. Estas eran todas nuevas especies, recientemente descubiertas por equipos de investigación científica. Estas preguntas de examen parecían difíciles, pero, de hecho, al tener una comprensión profunda de los hábitos y características de los monstruos, era posible deducir algunas de las características de los comportamientos de monstruos similares. Por ejemplo, los monstruos parecidos a los simios compartirían ciertas características. Incluso en diferentes tipos de arañas, habría similitudes en sus comportamientos. La prueba escrita, que duró 1 hora y media, terminó rápidamente y se recogieron los papeles del examen. Calificar todos los papeles tomó bastante tiempo. En media hora, los 500 papeles fueron leídos y calificados. Ahora, anunciaré los nombres de aquellos que lograron llegar a la segunda ronda, dijo el supervisor, mirando la lista de nombres. Chen Xueqin, Zhang Shenling, Gao Peng. La lista completa de nombres no tardó nada en anunciarse. El gordo que estaba sentado a la derecha de Gao Peng, quien estaba quejándose de lo difícil que era el examen y diciendo que seguramente no aprobaría, dejó escapar un suspiro de alivio. ¡Qué alivio! De alguna manera logré pasar. Se volvió hacia Gao Peng a su izquierda y dijo: hermanito, esta prueba fue realmente demasiado difícil. Pasé esta primera ronda, por suerte. Quién sabe, tal vez sea eliminado de inmediato en la segunda ronda. Gao Peng asintió. Fue suerte que yo también haya logrado pasar. ¿Eh? El gordo se quedó estupefacto. Este niño es bastante afortunado, pensó para consolarse, mientras retiraba amargamente todas las palabras de consuelo que acababa de decir. Mientras se levantaron y siguieron al supervisor al lugar de la segunda ronda de exámenes, Gao Peng notó que la señora Li también había pasado la primera ronda. Bueno, ella era, después de todo, alguien que había tomado la prueba 3 veces. Luego de pensarlo, Gao Peng se dio cuenta que ya debía ser una veterana experimentada. Ni se imaginaba que la señora Li estaba aún más sorprendida por dentro. Este chico era el compañero de clase de su hija y apenas parecía que había alcanzado la mayoría de edad. El hecho de que alguien como él también pudiera pasar la primera ronda realmente provocó que adultos como ella sudaran frío. Siguiendo al supervisor al complejo, de repente llegaron a un área brillante y espaciosa. Sobre ellos había filas de andamios metálicos semejantes a un gran esqueleto de metal y, debajo de ellos, un suelo crudo y fangoso. También había varios tipos de plantas que se cultivaban en las 4 esquinas de la sala de evaluación. Justo en el centro de la sala había muchas jaulas, cada una con diferentes tipos de monstruos. Todos estos eran monstruos relativamente poco comunes. Probablemente tenían poca capacidad de combate, pero definitivamente no eran comunes. Algunos incluso eran monstruos nativos del sur. Chang'an estaba situada en el norte de China. La parte más cruel de la prueba era que estos monstruos serían asignados al azar a los evaluados. Nadie tenía idea de qué tipo de monstruo obtendrían. No era de extrañar que en internet se dijera que un certificado de criador de monstruos era uno de los más difíciles de obtener. Gao Peng finalmente entendió por qué. Poder salir de esta evaluación como uno de los mejores era extremadamente difícil, uno realmente debía tener ciertas capacidades. Gao Peng, número 50. El supervisor se detuvo y le pasó la tarjeta de identificación a Gao Peng. Miró a Gao Peng vacilante y, finalmente, no pudo resistirse a decir: si desea solicitar un cambio, puedo ayudarlo a completar la solicitud de forma gratuita. Luego, puede regresar el próximo mes e ingresar a la segunda ronda de exámenes. Gao Peng miró con suspicacia al vigilante. El vigilante se encogió de hombros y dijo: los monstruos utilizados para la evaluación son criados por nosotros mismos, la Asociación de Criadores de Monstruos, por lo que los monstruos básicamente no muestran agresividad. Se suponía que el número 50 debía ser eliminado, pero, en este momento, la asociación no tiene otros monstruos de sobra para que los nutras. En la parte posterior de todas las filas de jaulas, una jaula se destacó. En ella había una criatura grande y deforme que estaba acostada en silencio. Su cabeza yacía en el suelo, respirando débilmente.
Tenía brazos gruesos y fuertes como dos tanques de agua, pero estaba tendido boca abajo y totalmente tranquilo, como si todo el mundo se hubiera rendido. ¿Esto es un simio del río rojo? Gao Peng no confió en su don y dedujo su identidad solo con la observación. Así es, el vigilante asintió y suspiró. Estaba mirando al simio del río rojo con una emoción complicada en sus ojos. El supervisor era humano después de todo. Habían experimentado con este simio del río rojo desde que fue capturado y traído aquí por la asociación. Era difícil saber si este simio del río rojo tuvo suerte o no. Tenía una fuerza vital extremadamente resistente, que le permitía sobrevivir a todos los experimentos por los que pasaba. Pero, desafortunadamente para él, ninguno de los evaluados que obtuvieron este simio del río rojo sabían lo que estaban haciendo. Después de 6 meses completos, este simio del río rojo había sufrido 6 experimentos fallidos. En ese tiempo, otros monstruos habrían subido exitosamente de grado o se habrían vuelto totalmente inútiles. Solo este simio Onxui seguía resiliente. Debido a que se ha experimentado con él tantas veces, se han acumulado muchas energías no deseadas y conflictivas en su cuerpo. Esto ha superado con creces el nivel de dificultad habitual y la posibilidad de elevar su grado es simplemente demasiado baja. Solo ha logrado sobrevivir hasta ahora gracias a su fuerza de voluntad extremadamente fuerte, explicó el supervisor. Gracias por su consideración, pero me he decidido a usar a este chico. Gao Peng se dio la vuelta y se encontró con la mirada del simio Onxui a través de las filas de jaulas. No había manera de que pudiera esperar un mes. Obtener un certificado de criador de monstruos antes significaba poder conseguir un trabajo antes. Cada minuto y cada segundo costaban dinero. Pero lo más importante era que le había dicho a Kyo Liu, así como a su maestra, sobre su participación en esta evaluación de criador de monstruos. Regresar con las manos vacías era un resultado que Gao Peng no podía aceptar. Bien, el supervisor estaba cumpliendo con su deber de informar a Gao Peng. Al ver que este chico no deseaba aceptar sus buenas intenciones, no encontró razón para seguir presionando. Alrededor de la sala había varias habitaciones. Cada persona podía elegir una habitación y entrar. Cada habitación tenía cosas como camas y colchones y similares. El tiempo límite para el examen era de 1 semana. Aumentar la calificación del monstruo dentro de esa semana significaría que pasarían. Las jaulas de monstruos venían con ruedas en la parte inferior y podían introducirse fácilmente en las habitaciones. Mientras empujaban su jaula, el simio del río rojo miró a Gao Peng. A una distancia tan cercana, Gao Peng finalmente comenzó a observar cuidadosamente al simio Onxui. Su cuerpo era 2 veces el tamaño de un simio del río rojo normal. Los simios del río rojo usualmente tenían entre 1,5 metros y 2 metros de altura y eran un tipo de monstruo simio de tamaño más pequeño. El que estaba en la jaula, sin embargo, parecía tener al menos 2,5 metros de altura. Sus brazos hinchados parecían un poco retorcidos y deformados y su cuerpo parecía una estatuilla de arcilla mal amasada. También había signos de edema en su torso y su respiración era pesada, parecía un bramido desgastado. Nombre del monstruo. Simio del río rojo, patológicamente alterado por la enfermedad de Jin. Esta fue la primera línea de información que apareció ante los ojos de Gao Peng. Por lo que parecía, se podría decir que este simio del río rojo estaba en mal estado. Editado por Audionovela. Amsuke. Capítulo 18. Evolución distorsionada, simio cráneo maligno. Nombre del monstruo. Simio del río rojo, cambios patológicos negativos. Nivel del monstruo. Nivel 10. Grado del monstruo. Normal. Atributo del monstruo. Tierra. Condición del monstruo. Enfermo, corrupto. Debilidad del monstruo. Yin. Requisitos para subir a grado excelente. 1. Evolución normal. Deshacerse de sus impurezas Yin, luego evolucionar a simio del río rojo excelente. 2. Evolución distorsionada con cambios patológicos. Absorbe el poder Yin y elimina completamente la debilidad Yin. Altamente posible convertirse en una nueva especie, grado de monstruo por encima de excelente, incluyendo excelente. ¿Qué? Esta era la primera vez que Gao Peng veía 2 opciones para poder subir de grado. Solía ser de una sola manera. ¿Por qué es eso? Gao Peng comenzó a considerar. De repente, recordó lo que había dicho el evaluador anteriormente. La razón por la que se ha mantenido hasta ahora es debido a su extraordinaria fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad extraordinaria, murmuró Gao Peng, mirando por primera vez al simio del río rojo a través de la jaula. Acostado en la jaula, el simio del río rojo levantó débilmente la cabeza y sus ojos negros miraron a Gao Peng. En lo profundo de su mirada, el entusiasmo y la esperanza se escondían.
Sus ojos brillantes estaban llenos de emociones fuertes. ¿En qué estás insistiendo? Gao Peng habló con el simio del río rojo, luego se rió de sí mismo. ¿Cómo puede entenderme? Es solo un monstruo normal. De repente, el simio del río rojo usó toda su fuerza para levantarse, colocando su cabeza en el borde de la jaula, con sus ojos negros enfocándose en Gao Peng, con entusiasmo. Sus manos apretaron las vallas con fuerza, y con todo el poder que le quedaba, rugió locamente. ¡Ulu! 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 La habitación estaba cerrada. Los rugidos del simio del río rojo continuaron resonando en la habitación, y gradualmente el sonido se desvaneció. Estos rugidos parecían chupar al simio para secarlo. Se quedó sin energía y cayó al suelo, pero sus ojos aún miraban a Gao Peng con una fuerte emoción. Al ver que Gao Peng no respondía, la pasión en sus ojos se consumió gradualmente, luego, se eclipsó. Está bien, te ayudaré a evolucionar, lo prometo, dijo Gao Peng, haciendo una promesa. No sabía por qué actuaba hechizado. Tal vez nunca había visto un par de ojos con sentimientos tan fuertes, o tal vez era ambicioso. Tal vez simplemente no quería decepcionar a esos ojos. Sin comprobar si el simio del río rojo lo entendía o no, Gao Peng cerró los ojos, con cansancio. Después de todo, para obtener el certificado de criador de monstruos, necesitaba incrementar el grado del simio del río rojo. No había conflicto entre las dos cosas. Luego de verificar las dos opciones de evolución de nuevo, Gao Peng finalmente decidió utilizar el segundo método. Las palabras se desvanecieron como la luna en el espejo, y una línea de nuevas palabras apareció. Evolución distorsionada con cambios patológicos. Toma 250 gramos de hierba de vela negra luego de la comida, 3 veces al día, por 3 días. Luego, toma un cristal del núcleo del monstruo maligno elite para el simio del río rojo, y deja al simio en remojo en solución de ácido sulfúrico. La solución de ácido sulfúrico debe hacerse especialmente de acuerdo a cierta proporción de ácido sulfúrico concentrado y agua, mientras se añade 150 gramos de polvo luminoso, 50 gramos de hongos de cráneo, 15 gramos de hierba marchita. ¿A qué evolucionaría este simio del río rojo? Gao Peng tenía un mal presentimiento. Estos materiales no suenan bien. Además, ese cristal del núcleo del monstruo maligno no es un bocadillo. Incluso si un monstruo saludable ingiriera accidentalmente el cristal del núcleo del monstruo maligno, se sentiría terriblemente enfermo, o peor. Gao Peng no quería escoger el segundo, pero no tenía tanto dinero. Los materiales para el primer método eran muy costosos y ya había excedido el límite de gasto de la evaluación. ¿Qué sería más fácil? ¿Continuar pintando en un lienzo manchado de tinta o quitar las manchas antes de pintar en el lienzo? Relativamente hablando, la primera sería más fácil. Pero haciendo una comparación, aunque el segundo método de evaluación requería materiales costosos, el costo total podría ser controlado por el límite del fondo gratuito de la asociación. Más vale que funcione. Si fallo, esa será una gran deuda. Luego de escuchar la solicitud de material de Gao Peng, el distribuidor de material miró a Gao Peng de manera extraña. ¿Este niño va a matar al simio del río rojo? Gao Peng ignoró la curiosidad del otro. Luego de reunir todo lo que necesitaba, volvió y se encerró con el simio del río rojo en el cuarto. En los días siguientes, Gao Peng no salió. El cuarto tenía un baño y las comidas eran entregadas por una ventana pequeña. Era innecesario salir. En un abrir y cerrar de ojos, 3 días pasaron. Luego de tomar hierba de vela negra continuamente durante 3 días, el simio del río rojo se volvió enérgico. Sus ojos brillaban, su pelaje estaba radiante y la hinchazón se redujo. La hierba de vela negra actuaba como un estimulante, así que, luego de tomar la medicina por 3 días, las condiciones físicas y mentales del simio del río rojo probablemente habían alcanzado el tope, por ahora. Luego de respirar profundamente, Gao Peng abrió la jaula. Honestamente, este comportamiento era algo peligroso. Aunque el simio era gentil y estaba entrenado, no garantizaba que se mantuviera obediente sin la distorsión del carácter, ya que había sido torturado por tantos experimentos fallidos. Si algo malo pasaba, en esta habitación cerrada, Gao Peng no tendría a dónde escapar. El simio del río rojo miró la jaula abierta con los ojos abiertos, luego miró hacia afuera. Finalmente, cautelosamente, estiró su pierna derecha fuera de la caja y tocó el suelo, para sondear la intención de Gao Peng. Al ver que Gao Peng no estaba molesto, sino que lo alentaba a salir, el simio sonrió, emocionado. Salió arrastrándose de la jaula con alegría y se reunió con Gao Peng con un fuerte abrazo.
Su gran mano tocó la espalda de Gao Peng, luego, el simio del río rojo dejó caer sus brazos y se sentó obedientemente frente a Gao Peng. Gao Peng apuntó a la bañera al lado de ellos, la cual estaba llena de un líquido azul profundo transparente. Ve a acostarte allí. El simio del río rojo se arrancó un poco de pelo, luego se dirigió hacia la bañera y tiró el pelo al líquido. El pelo rojo oscuro flotó en el líquido, retorciéndose, encogiéndose. Al final, se desvaneció. El simio del río rojo estaba atónito, con su boca abierta, al igual que un humano. Miró el líquido, luego volteó a ver a Gao Peng. Luego fue hacia Gao Peng y se sentó, mirándolo inocentemente. Gao Peng no estaba seguro si debía llorar o reír. Era posible que ayer, cuando estaba mezclando el líquido, el simio hubiera observado ese método de probar la corrosividad del ácido sulfúrico. ¿Quién dijo que estos monstruos eran estúpidos? Gao Peng se quedó sin palabras. Pero, para continuar con el experimento, debía engañar a este simio del río rojo para que se metiera en la bañera. Jovencito, dijo Gao Peng y puso su mano en la frente del simio. Oh. El simio del río rojo torció los ojos para mirar curiosamente la mano en su frente. Puedo darte poder, pero tú solo debes ofrecer tu valentía, dijo Gao Peng extrañamente. Ya que no había nadie más en la habitación, estaba siendo un adolescente iluso ahí. ¿Podía un simio entender estas grandes palabras? Gao Peng no estaba seguro si había entendido la idea o no. El simio del río rojo dudó por un momento, luego retiró gentilmente la mano de Gao Peng. Se levantó y se dirigió hacia la bañera. El simio del río rojo volteó para mirar a Gao Peng con una sonrisa, luego, se arrojó a sí mismo al agua, salpicando por todos lados. Esta bañera estaba hecha especialmente para él, tenía 2 metros de alto, 3 metros de largo y 2 metros de profundidad. Gao Peng se movió hacia adelante inmediatamente. Se podía ver a través de la bañera y todo era claro y fácil de observar. El simio del río rojo se sumergió a sí mismo bajo el agua, era un monstruo muy experimentado. Como un sujeto de pruebas, tenía mucha experiencia en saltar al líquido voluntariamente. Esto era triste pero gracioso. Gao Peng quería reír, pero no podía. Su corazón se sentía pesado. Intentó voltearse, pero no pudo. Sus piernas estaban de alguna manera petrificadas y no podía dar ni un paso atrás. Se paró ahí, y observó, tratando de no sentir nada. El pelaje del simio del río rojo comenzó a encogerse como una pelota lanuda. Luego, una gran cantidad de líquido negro fue arrojada a través de su cabello, subiendo a la superficie. Luego, se transformó en una niebla gruesa y en un humo acre que quedó en el aire. La alarma de incendios sonó, perforando los oídos y luces rojas parpadeaban en la habitación. 10 segundos después, la puerta se abrió de repente. Un grupo de personas se reunió afuera, con 2 bomberos enfrente, sosteniendo mangueras. Se quedaron aturdidos al ver la bañera arrojando continuamente humo oscuro en el aire, así como la cosa negra retorciéndose en el líquido. ¿Dónde estaba el fuego? Siento molestarlos. Podría haber algo mal con la alarma de incendio, bromeó otro miembro del personal. En este momento, llegó el máximo responsable de la Asociación de Criadores de Monstruos. Al ver a la multitud fuera de la habitación, así como el humo ondulante, frunció el ceño y preguntó: ¿Qué está pasando aquí? Alguien le explicó la situación. Después de escuchar toda la historia, la cara del gerente se llenó de sorpresa. ¿Quieres decir que esto fue causado por alguien que está cuidando a un monstruo? La multitud despejó un camino para el gerente. El hombre se acercó. Finalmente, vio lo que sucedía en la habitación. Había una bañera en el centro de la habitación, que estaba llena de líquido azul oscuro. Una vaga figura retorcida podía verse indistintamente en medio del líquido. Esa cosa ahora estaba recostada. Humo oscuro salía de la bañera. Entonces, salió menos humo. El líquido azul oscuro en el baño se convirtió gradualmente en negro puro. El humo disminuyó y parecía que todo había terminado. ¿Ha fallado el experimento? Algunos otros candidatos se sobresaltaron. Se quedaron fuera de la puerta, bromeando con Gao Peng. Oh, este joven es muy bueno para crear problemas. El hombre, gordo que estaba sentado al lado de Gao Peng suspiró subconscientemente. El niño definitivamente no era una persona común, porque la gente normal rara vez hacía un desastre tan grande. De repente, grandes olas emergieron en la superficie del líquido. El agua de la bañera salpicaba. Parecía como si un monstruo gigante aterrador se escondiera debajo del agua oscura. Después de un gran chapoteo, a través de las ondas líquidas negras, una parte de un hueso negro y espantoso se elevó sobre el agua. ¿Qué? ¿Qué es eso? Alguien gritó, retrocediendo. Los otros no estaban tan asustados como él, pero todos se quedaron atónitos ante esta escena.
El cráneo negro salió primero, con un fuego azul y fantasmal en llamas en el centro de las cuencas de sus ojos hundidos. Colmillos diabólicos fueron descubiertos. Sin duda, tenía una horrible fuerza de mordida. El monstruo puso sus manos en el borde de la bañera, saliendo del líquido. ¡Bang! Cayó pesadamente al suelo. La habitación estaba temblando. La gente finalmente vio a todo el monstruo. Tenía 2,5 metros de altura, con un gran esqueleto negro brillante. Su pelaje, carne y tripas estaban corroídas, solo quedaban huesos. Cuerdas rojas densas y pegajosas conectaban sus articulaciones, al igual que los cables de acero que tiraban del eje de un motor. En sus cuencas vacías, solo parpadeaban los fuegos azul oscuro. Los ojos parecían fríos de desesperación. Los otros candidatos quedaron aturdidos. ¿Qué es esto? ¿Estamos en la misma prueba? Los datos aparecieron frente a Gao Peng. Se completó la evolución distorsionada. Simio cráneo maligno. Capítulo 19. Certificado de criador de monstruos intermedio. El simio cráneo maligno miró sus manos sin carne. Era imposible distinguir las emociones en sus ojos huecos. Luego, volvió a levantar la cabeza, miró a Gao Peng y simplemente se quedó allí, mirándolo fijamente. Nombre del monstruo. Simio cráneo maligno. Nivel del monstruo. Nivel 11, nivel élite. Grado del monstruo. Perfecto. Atributo del monstruo. Maldad. Condición del monstruo. Débil, emocionado. Debilidad del monstruo. Luz. Requisitos para subir al grado épico. Un monstruo de grado perfecto. Una vez que lograba alcanzar el nivel 20, podría ser elevado inmediatamente al nivel líder. Se podría decir que esto era un monstruo que definitivamente se convertiría en un monstruo de nivel líder. Sería una exageración decir que valía una ciudad entera, pero no estaría muy lejos. Definitivamente, valía una fortuna. También era raro, más aún, porque los monstruos de tipo maligno ya eran raros en primer lugar. Si lo vieran los amantes del tipo maligno, definitivamente estarían dispuestos a gastar una fortuna para comprarlo. Pero todo esto ya no tenía nada que ver con Gao Peng. Este monstruo había sido proporcionado por la Asociación de Criadores de Monstruos. Incluso el lugar y los materiales utilizados fueron proporcionados por la Asociación de Criadores de Monstruos. No tenía ninguna razón para esperar ganar la posesión del simio cráneo maligno. Esto era solo una pequeña muestra de sus capacidades de todos modos. Con esa habilidad suya, mientras tuviera los materiales, los monstruos de este grado podrían fácilmente producirse en masa. Cuando se giró para irse, el simio cráneo maligno de repente extendió su mano y se agarró al borde de su camisa, gimiendo suavemente. Vamos, tu calificación ya subió, ¿hay algo con lo que no estés satisfecho? Gao Peng sonrió y soltó al simio cráneo maligno de su camisa. El simio cráneo maligno miró fijamente a Gao Peng una vez más. Parecía un niño abandonado. Incluso las llamas en las cuencas de sus ojos se volvieron más tenues. Esto parece una nueva especie de monstruo nunca antes vista, dijo un miembro de la asociación, mientras se agarraba el pecho, como si estuviera viendo un raro tesoro de absoluta belleza. Entonces, su mirada ardiente se volvió hacia Gao Peng. No, el verdadero tesoro no era la nueva especie de monstruo, sino quien había logrado crear este nuevo monstruo. La corta edad de Gao Peng lo sorprendió. Un talento especial. Un genio. En su cabeza, no dudó en dar a este niño un elogio abrumador. Ja, este monstruo parece muy apegado a ti, dijo el miembro principal de la asociación, riéndose a carcajadas. Ya que ese es el caso, puedes quedarte con el monstruo. Pero, director, un miembro del personal no pudo evitar meterse. Parecía poco dispuesto a dejar ir al monstruo. Los otros miembros del personal también tenían expresiones complicadas en sus caras. Estos monstruos mejorados con éxito generalmente se otorgaban a los miembros del personal con la mejor ética de trabajo. Era una forma de bienestar provista por la Asociación de Criadores de Monstruos. Haber perdido repentinamente una posible recompensa, naturalmente, hizo que algunos de ellos amargaran. Gao Peng estaba sorprendido, mirando a este hombre de unos 30 años, que aparentemente era el director de la Asociación de Criadores de Monstruos. ¿Cuántas veces se ha probado este simio del río rojo, eh? ¿De verdad creíste que no lo sabía? De acuerdo con las regulaciones de la asociación, ¿cuántas veces se permite experimentar a un monstruo antes de eliminarlo? La expresión del director se volvió fría. Ha sido una suerte que este chico tenga talento. Cualquiera más hubiera fallado definitivamente la prueba. Se podría haber corrido la voz de que la Asociación de Criadores de Monstruos de Chang'an ni siquiera podía costear un monstruo sano.
Estoy aquí limpiando sus traseros, ya que ustedes no han podido hacer su trabajo correctamente. Los diversos miembros del personal bajaron la cabeza y no dijeron más. Incluso los participantes que estaban alrededor del área no podían evitar sentirse incómodos también. A pesar de que esa era la verdad, probablemente no había necesidad de explicar las cosas tan claramente. Pero, para el director, estos miembros del personal eran simplemente sus empleados. Lo que menos le faltaba era empleados. Simplemente podía pasear por la ciudad de Chang'an y las personas se alinearían hasta la pagoda del ganso gigante salvaje para solicitar empleo. Sus empleados podrían ser reemplazados fácilmente. Gao Peng, sin embargo, era un caso diferente. Esta era la primera vez que conocía a alguien tan talentoso como él. Había oído hablar de tales genios de criadores de monstruos, pero nunca había tenido la suerte de conocer a uno. Nunca pensó que tendría la oportunidad de conocer a uno en persona hoy. Era una persona que no creía en la suerte. El uso y las aplicaciones de todos los materiales utilizados por los criadores de monstruos tenían que ser extremadamente precisos. Incluso si los materiales utilizados fueran exactamente iguales, cualquier error en la obtención de las cantidades y relaciones correctas de los materiales utilizados resultaría en un fracaso. Mi joven amigo, si no te importa, ¿podrías explicar tu proceso de pensamiento y dejar que el viejo Chen aquí aprenda algunas cosas? Dijo el director con una sonrisa. Esta pregunta fue dicha de una manera que le dio a Gao Peng una salida. Una gran cantidad de personas en el lugar de evaluación de repente prestaron toda su atención. Gao Peng dudó por un momento y suspiró por dentro. Como no podía mantener un perfil bajo, también podría hacer lo contrario. Después de todo, probablemente no había manera de que pudiera mantener un perfil bajo después de los eventos de hoy. La expresión casual de Gao Peng se volvió seria. Se quedó en silencio por un rato para tratar de ponerse de buen humor. Me imaginé que los evaluados que experimentaron con este simio del río rojo no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, comenzó a decir Gao Peng con frialdad, sin medir en absoluto sus palabras. Aunque tenga la palabra río en su nombre, su atributo no tiene nada que ver con el agua. Su nombre proviene del río rojo, que se extiende junto al área donde se encuentran estos simios. Algunos tontos pensaron en alimentar al simio del río rojo con grandes cantidades de ingredientes de tipo agua y tipo yin solo por la palabra río en su nombre. Habría estado bien si solo se hubieran usado ingredientes de tipo agua, pero la debilidad del simio del río rojo es en realidad el atributo yin. Gao Peng se detuvo antes de continuar. Ese tipo de pensamiento no solo se limitó a un tonto. Uno o dos malos experimentos no habrían sido suficientes para hacer que este simio del río rojo llegara al estado en que se encontraba. ¿Oh, estás diciendo que la debilidad del simio del río rojo es del tipo yin? El director Chen estaba un poco sorprendido. ¿No debería ser de madera? De acuerdo con las interacciones entre los 5 elementos, la madera debería ser parte de la tierra, ¿no? Alguien que estaba escuchando también expresó su sospecha. Para un asunto tan simple, una simple prueba sería suficiente para que lo descubriéramos. Los simios Onxui no existen en grandes cantidades, pero tampoco deberían ser difíciles de atrapar, ¿verdad? Dijo Gao Peng casualmente. El atributo de un monstruo no siempre sigue las interacciones de los 5 elementos. Es solo que la mayoría de ellos sí. Todavía hay algunos ejemplos más raros de monstruos que se desvían de esta norma, continuó Gao Peng. Este era un punto que el director Chen también conocía. Los atributos de agua y de yin estaban tan profundamente dentro del cuerpo del simio del río rojo que habían penetrado en la médula ósea. Eliminarlas totalmente de su cuerpo habría desperdiciado demasiado tiempo y energía, así que decidí trabajar en una dirección opuesta a la habitual. El punto crucial de este procedimiento está en las cantidades y el orden de los materiales utilizados. Gao Peng no era tonto. No había solicitado la cantidad exacta de materiales que necesitaba. Para cada material, había pedido un poco más de lo necesario. Si alguien intentara hacer el mismo experimento con las cantidades que había pedido, el experimento seguramente fracasaría. Incluso si alguien quisiera deducir la proporción exacta y las cantidades necesarias, la cantidad de energía y recursos que tenía que gastarse sería astronómica. Verdaderamente, un joven temible, dijo el director Chen, mientras asentía con la cabeza. Lo máximo que puedo darte ahora mismo dentro de los límites de mi autoridad es un certificado intermedio de criador de monstruos. Tendrás que ir al cuartel general de Yanjing y aprobar la evaluación para obtener un certificado avanzado de criador de monstruos. Con tus habilidades, poseer solamente un certificado básico de criador de monstruos sería una injusticia.
Tuve suerte, dijo humildemente Gao Peng. Esto definitivamente no es tan simple como la mera suerte. El director Chen se rió. Todos en la multitud estaban absolutamente verdes de envidia. Todos habían puesto su sangre, sudor y lágrimas solo por un certificado básico. Pero aquí, este chico había obtenido inmediatamente un certificado intermedio. Pero a pesar de estar envidiosos, sabían bien cuáles eran sus propios estándares y no saltaron tontamente a hacer un escándalo. Si tuvieran tiempo y energía de sobra, sabrían que también podrían concentrarse en obtener ese certificado básico. Los evaluados espectadores se dispersaron rápidamente. Los eventos del día fueron una gran motivación para ellos. En muy poco tiempo, con la ayuda del director Chen, se creó la tarjeta de identidad del simio cráneo maligno. Cada familiar tenía que estar registrado con el gobierno. Esto era obligatorio de acuerdo con la ley. Sin una tarjeta de identidad, un familiar no se considera un residente ilegal. Solo con una tarjeta se puede usar un familiar para participar en torneos o competiciones. Pero todo esto no se hizo sin condiciones para Gao Peng. Al final, el director Chen también presentó una solicitud. Esperaba que Gao Peng representara a Chang'an en el torneo mundial de criadores de monstruos del próximo año. El director Chen no trató de confiar en los beneficios que le había dado a Gao Peng para convencerlo de que se uniera, sino que le hizo un pedido sincero. Hay pocos criadores talentosos entre los criadores de monstruos de Chang'an. Tú eres el más talentoso que he conocido, por lo que espero sinceramente que representes a Chang'an en el torneo mundial de criadores de monstruos. El torneo mundial de criadores de monstruos no tenía límites de edad. Tan solo 3 años después del cataclismo, ya sean personas mayores, personas de mediana edad o jóvenes, todos se encontraban básicamente en la misma línea de salida en el camino para ser criadores de monstruos. Inicialmente, Gao Peng no estaba realmente interesado. Este asunto le parecía demasiado problemático y tampoco era del tipo que disfrutaba la atención. Pero el director Chen agregó: mientras ingreses entre los mejores 1000, podrás obtener una recompensa. Cuanto mejor seas, mejor será tu recompensa. Si llegas a los mejores 10, recibirás al menos 10.000 créditos. Alianza con un gran poder viene una gran responsabilidad. Lo haré, director Chen, no necesita decir nada más, respondió Gao Peng con calma. Dejando a la asociación de criadores de monstruos, Gao Peng miró al simio cráneo maligno de pie junto a él. Se sintió increíble de alguna manera al terminar con un familiar adicional después de ir a la evaluación. Por supuesto, como la capacidad del alma de Gao Peng no era suficiente, aún no podía establecer un contrato de sangre con el simio cráneo maligno. Para ser más precisos, todavía no era su familiar todavía. Pero la diferencia no era grande. Solamente le faltaba un contrato de sangre. El establecimiento de un contrato de sangre requería un acuerdo mutuo entre el monstruo y el humano, por lo que Gao Peng no tenía miedo de que alguien le quitara a este tonto simio. Gracias a Dios, era de tipo maligno y no necesitaba comer, o el gasto en alimentos para su hogar aumentaría de nuevo. Con este pensamiento agradecido en mente, Gao Peng salió de la entrada de la Asociación de Criadores de Monstruos con su simio cráneo maligno, que tenía una probabilidad del 100% de hacer que las cabezas de las personas giraran. A verlo capítulo 20 sobre nutrición. Con un certificado de criador de monstruos intermedio en su bolso, Gao Peng sintió que su corazón estaba cálido. La gente dice que este certificado significa 30 puntos adicionales para mi examen de ingreso a la universidad, pensó. La plaza estaba fría y triste. Nadie estaba esperando allí. Los amigos y la familia se habían ido a casa. Después de todo, la prueba práctica duró una semana entera. En la estación de autobuses, el simio cráneo maligno estaba al lado de Gao Peng. Estaba tranquilo mientras nadie le hablara. Podría permanecer inmóvil durante un día entero y sin sentir dolor ni sensación táctil. Un autobús vino de lejos, frenando en la estación. El conductor se dio la vuelta y miró a Gao Peng, volviendo tranquilamente la cabeza hacia atrás. Entonces, inmediatamente volvió a girar la cabeza con los ojos bien abiertos. Un simio cráneo maligno. Pensó. Algo andaba mal. El viejo conductor se volvió de nuevo y miró al simio cráneo maligno. Señor, este monstruo tiene una identidad. Mire, aquí está su tarjeta de identificación. Gao Peng mostró la identificación al conductor. La tarjeta había sido hecha con la ayuda del presidente Chen. El conductor tomó la tarjeta y la comprobó, luego miró al simio cráneo maligno. En la tarjeta, el simio cráneo maligno miraba a la cámara con una cara de estupidez. Eso costará el pasaje de 3 personas, le dijo el conductor a Gao Peng. Los monstruos también necesitaban pagar una tarifa de autobús.
Dependiendo de las figuras de los monstruos, las tarifas variaban. Después de bajarse del autobús y caminar por la calle, el simio cráneo maligno siguió a Gao Peng. Su apariencia única atrajo la atención de todos. Oye, hombre, ¿de dónde sacaste ese familiar tan increíble? Le preguntó un joven con el cabello teñido de amarillo con entusiasmo. Gao Peng lo miró, pero no respondió. ¿Qué podría decir? ¿Que lo creó a través de la experimentación? Al ver que Gao Peng lo ignoró, el chico de cabello amarillo no estuvo contento. Tenía una expresión feroz. El extremadamente silencioso simio cráneo maligno de repente dio un paso adelante, el fuego ardía en sus cuencas vacías. Rugió gravemente. El chico de cabello amarillo se estremeció, dio 2 pasos hacia atrás y sonrió. Oye amigo, cálmate. No quise hacer daño, solo creo que este familiar está increíble y quiero comprar el mismo. Si no estás dispuesto a decirme, no es gran cosa. Somos civilizados, no iniciemos una pelea, por favor. Tontín, dijo Gao Peng y miró para reprender al simio cráneo maligno. Tontín. Este era el nombre que le había dado Gao Peng, porque siempre parecía tonto cuando estaba solo. El simio cráneo maligno se dio la vuelta y miró a su dueño. Tontín bajó la cabeza, dio un paso atrás y se colocó detrás de Gao Peng nuevamente. Después de regresar a la comunidad, Gao Peng se convirtió nuevamente en una estrella. Dondequiera que iba, llamaba la atención de la gente. Un gran grupo de niños traviesos siguió a Gao Peng, mirando al simio cráneo maligno arriba y abajo con cautela. Algún niño valiente incluso arrojó piedras al simio. Oigan, vamos a golpear a este monstruo malvado. Gao Peng se sintió impotente. Será mejor que le haga un traje negro a Tontín, pensó. De lo contrario, llamará demasiado la atención. Los familiares malignos eran raros en el área de Chang'an. Tampoco había hábitats adecuados para ellos, por lo que pocas personas habían conocido a un familiar maligno. Esa era la razón del fenómeno. Pero la gente decía que en Xiangxi, los familiares malignos y no muertos se reunían. Al subir las escaleras, todo estaba tranquilo. Esos pequeños monstruos del barrio estaban en silencio hoy. Gao Peng lo encontró interesante y miró a Tontín detrás de él. Tío Liu, estoy de vuelta. Gao Peng llamó a la puerta del tío Liu. Antes de que la puerta se abriera, Dazi siseó con emoción. La voz exasperada del tío Liu se escuchó después. Tú, malagradecido, te he servido la comida por muchos días, te he dado buena comida y bebida, y has visto cómo me lo pagas. Tu dueño acaba de regresar por un segundo y mira lo emocionado que estás. Después de las continuas solicitudes de Dazi, Gao Peng finalmente vio a una gorda figura morada que luchaba por abrirse paso a través de la puerta. Gao Peng bajó la cabeza para mirar a Dazi, quien estaba atrapado en la grieta, estupefacto. ¿Qué diablos es esta cosa 3 veces mayor? Pensó Gao Peng. Si la barra de estado no mostrara que Dazi estaba en buena condición, Gao Peng habría sospechado que su Dazi había recibido una tortura más cruel que la de Tontín. Su brillante exoesqueleto púrpura oscuro brillaba con aceite, incluso sus largos y afilados pies amarillos se habían convertido en pequeñas pirámides triangulares amarillas. Si la figura anterior de Dazi era un palillo largo, ahora era un monopatín púrpura tope. La esquina de la boca de Gao Peng se torció en una sonrisa. Tío Liu, sé honesto. ¿Con qué lo alimentaste? El tío Liu se echó atrás las gafas y explicó lentamente. Tu Dazi comía muy poco, por eso se veía flaco. Le di algo nutritivo. Cuanta más comida tenga, más fuerte crecerá. Una figura fuerte significa poder. ¿Fuerte? Las palabras del tío Liu tenían sentido, pero no importaba cuánto intentara convencerse a sí mismo, Gao Peng aún no podía establecer ninguna conexión entre la condición actual de Dazi y la de un monstruo fuerte. Primero tiene que ganar peso para que pueda desarrollar músculo y ser más fuerte. Sin grasa, ¿cómo puede ser fuerte? No tener grasa no significa poder. Cuando el tío Liu terminó su discurso, vio a Tontín, quien estaba en silencio detrás de Gao Peng. El tío Liu se aclaró la garganta y cambió de vista a otro lugar, fingiendo que no veía a Tontín en absoluto. En la base de datos de Gao Peng, la barra de estado de Dazi tenía 2 palabras adicionales. Sobre nutrición extrema. Muy bien, el tío Liu tenía buenas intenciones. Pero creía que el tío Liu definitivamente lo había alimentado con más que algo nutritivo. Lamento haberte molestado estos días. Muchas gracias por tu amabilidad, dijo Gao Peng y se detuvo para sonreír. Tengo mi certificado de criador de monstruos. ¿De verdad? El tío Liu estaba sorprendido, pero feliz. Excelente, ese es un buen trabajo, mi muchacho. El tío Liu asintió, satisfecho. Solo tienes 18 años, ¿no? Es realmente genial obtener un certificado de criador de monstruos a tu edad.
Gao Peng estaba a punto de decirle al tío Liu que lo que realmente había obtenido fue un certificado intermedio, cuando escuchó el grito de enojo de Dazi desde atrás. Miró hacia atrás y vio a Dazi tendido entre él y Tontín, haciendo un semicírculo alrededor de sus piernas para protegerlo. Dazi estaba mirando y rugiendo, mientras Tontín miraba a Dazi pero no se movía. Bueno, ¿qué es esto? El tío Liu fingió darse cuenta de Tontín por primera vez y se sorprendió. Este es Tontín. Gao Peng explicó brevemente la historia completa en la asociación de criadores de monstruos al tío Liu. El tío Liu miró a Gao Peng de manera diferente. Solía pensar que Gao Peng solo tenía algo de talento para criar monstruos, pero ahora parecía que las cosas no serían tan simples. El viejo Ji estaría satisfecho. Pero no era bueno exponer talento tan temprano. El árbol más alto de un bosque sería destruido antes por el viento. Especialmente cuando se estaban construyendo nuevas órdenes mundiales. Los negocios